de primero básico, secciones A, B, C, D, E. Vamos a ver unas diapositivas de lo que es el curso de Ciencias Naturales. Soy la profesora Lady Marlene Sierra López. Vamos a ver el tema número 2 de la cuarta unidad. Organización de la materia, sustancias puras y elementos y compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas. Clasificación de la materia. La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Son aquellas cuya naturaleza y composición no varían, sea cual sea su estado. Se dividen en dos grandes grupos, elementos y compuestos. ¿Cuáles son los elementos? Son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas. Procedimiento. Ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica: oxígeno, hierro, carbono, sodio, cobre, cloro, etc. ¿Cuáles son los compuestos? Son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Ejemplo, agua de fórmula está constituida por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, y se pueden descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica. Tenemos las mezclas, se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable, se distinguen dos grandes grupos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? También llamadas disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir sus elementos componentes a simple vista. Ejemplo, disolución de sal en agua, el aire y cobre. ¿Cuáles son las mezclas heterogéneas? Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Ejemplo, agua con aceite, granito, arena en agua, etc. Ahora vamos a ver lo que es el tema número 4. Aquí encontramos los estados físicos de la materia. ¿Cuáles son esos estados? Líquido, sólido y gaseoso. Plasma, condensado. Vamos a ver un recorrido de qué es la materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué son los sólidos? En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Solo vibran unas al lado de otras. ¿Qué son las propiedades? Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos. ¿Cuáles son los líquidos? Las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí. ¿Cuáles son esas propiedades? No tienen forma fija. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades específicas son características de los líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los gases. Las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente. ¿Cuáles son sus propiedades? No tienen forma ni volumen fijos. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. ¿Qué es el plasma? Existe un cuarto estado de la materia, que es el plasma, que se forma bajo temperaturas y presiones extremadamente altas. ¿Cuáles son las propiedades? Es un gas, o en otras palabras, un gas cuyos átomos han sido despojados de parte de sus electrones originales.
Es en principio semejante al gaseoso, pero con muy distintas propiedades a las de un gas frío. Se puede hacer a un plasma retornar a un estado gaseoso mediante un proceso cualquiera. Bueno, jóvenes, esos fueron los 2 temas y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.